nutrición enteral. Ya vieron que hemos entrado al tema de evaluación nutricional y este viernes tendríamos que entrar a las dos formas de nutrición cuando la vía oral no puede ser, no es accesible para alimentar al paciente. Entonces hoy por hoy tenemos la forma de alimentarlo, ya sea por vía enteral o ya sea por vía parenteral. Cuando hablamos de vía parenteral significa darle alimentación al paciente por una vía venosa, ya sea superficial cuando la alimentación es parcial o también dárselo completa cuando la alimentación es por una vía central, que también más adelante vamos a tener una práctica de venotomía, ¿ya? Que es o venodisección. Ahora lo que vamos a hacer es las formas de nutrición enteral, es decir, la colocación de una sonda que va a ir directamente hacia el intestino, en este caso ya sea estómago o al tubo digestivo en realidad, porque puede ser estómago o puede ser yeyuno, para poder por medio de esta sonda pasarle toda la alimentación al paciente. Las que más utilizamos son dos, una que, bueno, en realidad son tres. Una que es la alimentación por sonda nasogástrica, que como dice su nombre, ingresa por la nariz y termina en el estómago, ¿no es cierto? Por eso se llama sonda nasogástrica. Hay orogástrica también, se puede. En los niños especialmente se les puede poner orogástrica. En adultos es más difícil orogástrica porque ustedes entienden que nosotros hablamos, etcétera, etcétera. Entonces es más complicado colocarle por vía oral. Entonces generalmente se usa más por vía naso. También puede ser nasoyeyunal, que quiere decir que va a ir por la nariz a través del hasta el yeyuno. Ahora, la nasoyeyunal es más complicada ponerla ciega. Es más fácil que pase a ciega el esfínter esofágico inferior, es decir, que pase la zona de esófago a estómago, pero que pase el píloro de estómago a duodeno y de duodeno hasta yeyuno es más complicado. Entonces siempre se prefiere que si yo quiero una sonda nasoyeyunal lo haga por vía endoscópica. ¿Ya? Por vía endoscópica, el endoscopista mira y vamos pasando la sonda, de tal forma que cuando llego a píloro se insufla un poquito, se abre el píloro, que el píloro tiene una presión mayor que la del esfínter esofágico inferior, entonces es más difícil abrirlo, pero cuando le insuflan aire se abre el píloro y es más fácil colocar la sonda. Es como si tuviera más o menos, en el caso de la sonda nasoyeyunal son los dos lugares, cuando tiene que atravesar la glotis, que la glotis se abra para que pase al esófago, y cuando tiene que pasar el píloro. En cambio, cuando es solo sonda nasogástrica, esa sí la podemos colocar así, es la que vamos a colocar y la que van a colocar la mayoría de las veces. Ojo, porque la sonda nasogástrica no solamente sirve para alimentación, sino que también sirve para eliminación de secreciones. Entonces, cuando tengo, por ejemplo, un estómago muy distendido o tengo una obstrucción intestinal, para aliviar la distensión, puedo colocar una sondita nasogástrica y eso me va a ayudar. O sea, va a ser más que todo de liberación, como de drenaje. Y en el otro caso, que es la sonda, los tipos quirúrgicos, como en este caso, por ejemplo, la gastrostomía o la yeyunostomía de alimentación, que también la vamos a practicar, en ese caso sí tenemos que hacer una incisión en el paciente, ya que es una mini laparotomía, buscar o identificar el yeyuno, porque como le digo, el yeyuno, la sonda del duodeno produce más secreción, entonces no hay tanta absorción. Y lo que nosotros queremos es una zona del tubo digestivo que tenga mayor absorción para que los nutrientes que yo estoy pasando por la sonda se absorban, y ese es el yeyuno. ¿Cómo identifico dónde colocar? Generalmente identifico la asa fija que está entre primera y segunda porción del duodeno, y ahí cuento más o menos entre 60 y 70 centímetros desde ese lado, desde donde está mi asa fija. Y ahí es donde coloco mi sonda de yeyunostomía, que ya la vamos a practicar después también, ¿ya? Ahora, como todo procedimiento en medicina, ¿ya? Yo tengo que saber cómo hacerlo desde el lavado de manos, porque eso sí también es importante, desde el lavado de manos y desde el hecho de explicar por qué, para qué y cómo le voy a colocar la sonda al paciente. No es que yo he hecho a mi paciente y directamente le digo, bueno, señor, le voy a colocar una sonda. No, el paciente va a querer saber por qué me va a colocar eso, cómo me lo va a colocar. Entonces tengo que tener la capacidad de explicárselo de esa forma también. Uno, obviamente, tengo que identificar por qué le estoy colocando. Es un paciente que está sin comer más de 48 horas, porque necesita alimentación, porque tiene una patología esofágica, gástrica, etcétera, y no hay otra forma de alimentarlo que no sea por sonda. Obviamente la otra sería la parenteral, pero si a mí personalmente me dan a escoger entre parenteral y enteral, de preferencia siempre tiene que ser la enteral. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? Por vía digestiva la absorción es mayor y hay menos probabilidad de infección que cuando es por vía parenteral. Entonces siempre tenemos que tratar de ver que sea por la vía enteral, por sonda. En este caso, ¿ya? Esta por ejemplo no es una sonda, esta es una sonda nasoyeyunal, no es una sonda nasogástrica, ¿ya?
Sonda nasogástrica es como esa que ven acá, por ejemplo, que la van a ver un poco más corta. Ojo, a ver, muéstrenme sus sonditas, porque algunos me han traído sonda de aspiración. La sonda de aspiración es mucho más rígida, ¿ya? ¿Ya? Sí, esta es nasogástrica. ¿Pero no es nueva? ¿No son nuevas? No. Ah, ya, La con tenía razón. de... ¿qué se llama? Pasada. Ya, esta, por ejemplo, es una número 16, esta es muy gruesa. Es la estándar que nosotros utilizamos. Esta es como una 14 o 12, miren, es mucho más delgadita, ¿ya? Esta es la que se utiliza para alimentación nasoyeyunal. Esta es más gruesa, ¿ya? Pero esta es la que ocupamos bastante, o sea, esto tiene que entrar por la nariz, ¿ya? Esta es la número 16. Pero la 14 es como que una intermedia, la que por eso les dije 14 o 16, creo que esta es 14. Esta es 14, ¿ya? Miren aquí la diferencia. Esta es una 12 entonces. Esta es 12, esta es 14 y esta es 16. ¿Dónde está la punta? ¿Ya? Las que más utilizamos cuando son nasogástricas, miren la diferencia, cuando son nasogástricas es la 14 y es la 16. La 14 nos ayuda mucho, especialmente cuando la dieta es menos espesa, porque no forma grumos y si forma grumos se tapa. En cambio la 16, por ejemplo, no importa porque entra todo tipo de alimentación, porque es mucho más gruesa, ¿ya? Ahora, estas, por ejemplo, son de látex, no son de silicona. Esta parece que fuera de silicona. Se ve más maleable, ¿ya? Y esta, si ustedes la tocan, es un poquito más rígida. Pero las sondas de aspiración son mucho más rígidas todavía y pueden producir más dolor. Entonces, no se aconseja colocar como sonda de alimentación una sonda de aspiración. Tienen que asegurarse que sea de alimentación para que no le produzca molestias al paciente, ¿ya? Ahora, una vez que ya le hemos explicado al paciente, lo vamos a posicionar. La posición generalmente es en el cúbito dorsal. Una de sus compañeras me preguntó si se puede colocar en sentado. Sí, evidentemente se puede colocar en sentado, pero como es un procedimiento invasivo, no sabemos si el paciente se puede llegar a desmayar o por el contrario se puede vomitar, porque estamos al momento de pasar, por ejemplo, a través de la glotis, ¿qué es lo que hacemos? Estamos produciendo un reflejo y ese reflejo puede hacer que el paciente vomite. Y si el paciente está en esa condición y va a vomitar, se puede broncoaspirar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? En todo caso, si se va a broncoaspirar pero está en decúbito dorsal, lo que hacemos es colocarlo en posición lateral para que el paciente no se broncoaspire. Entonces, lo ideal, lo que yo recomiendo es que lo pongan en posición lateral. Si quiere por lo menos poner un poquito elevado al paciente, se puede poner en un antitren de Lembour, pero un antitren de Lembour leve, o sea que la cabeza está ligeramente elevada, no tan elevada, o sea, no llega a un Fowler, por ejemplo. Un semifowler y capaz un poquito más, menos de entre 30 grados, no 45. ¿Me están entendiendo? ¿No ven? Después lo que tengo que hacer una vez que ya tengo mi sonda, ya, obviamente también es verificar mi material. ¿Dónde está la lidocaína en gel? ¿La lidocaína en gel dónde está? Juan, Luis. ¿Alguien trajo lidocaína en gel? No la escondan su lidocaína en gel, igual les va a tocar. ¿Jeringa? Se puede hacer con vaselina también, porque lo que yo necesito con esto, la lidocaína en gel tiene dos funciones específicas. Una, que me va a ayudar a lubricar para que resfale, ¿no es cierto? Y la otra es que obviamente va a producir una anestesia local. Con vaselina líquida, que usamos mucho vaselina líquida principalmente por el costo, obviamente lo único que hace es resbalar, lubricar, nada más. No produce la anestesia. También se puede utilizar la anestesia en spray, ¿ya? La lidocaína en spray. Pero me parece que el mejor efecto es con la lidocaína en gel, por el hecho de que tiene, como le digo, que ayuda también a la lubricación. Jeringa, que necesito jeringa. La jeringa me ayuda a dos cosas, no la voy a sacar todavía. Una, con la jeringa yo puedo darle un poco de líquido al paciente. ¿Para qué? Para ayudarlo al reflejo de que trae. Porque entre más traga el paciente, ya más empuja él solo su sonda. Ya van a ver ahorita, o sea, generalmente cuando nosotros colocamos la sonda a través de la nariz, porque obviamente tenemos que verificar también que no haya ningún tipo de stop, porque a veces con fracturas anteriores o alguna hipertrofia de los cornetes, la sonda puede llegar a trabarse ahí, entonces uno siente un stop. Ya vamos a ver, no sé quién va a ser el valiente, pero tiene que haber un valiente, ¿ya? O valienta, no sé, ¿ya? Donde cuando colocamos la sonda, por ejemplo, se siente un stop. Cuando uno siente ese stop, no tiene que forzar porque podemos lastimar y puede sangrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Para eso yo puedo darle un poquito de agua para que el paciente tenga ese reflejo de tragar, de deglutir.
¿ya? Y de esa forma también vamos a aumentar el peristaltismo y cuando llegue el momento, incluso hasta último momento, el paciente tiene que seguir tragando hasta que yo termine de colocar la sonda hasta donde corresponda, que ahorita la vamos a medir. Y la otra cosa para lo que me sirve la jeringa es para escuchar, porque una vez que yo ya he colocado toda mi sonda, tengo que verificar si realmente mi sonda está en el estómago. Tenemos dos formas de verificar. Una, que cuando yo coloco mi sonda, inmediatamente empieza a salir débito o amarillento o verdoso. Eso me está diciendo de que sí, estoy en cavidad gástrica, ¿ya? Porque no se olviden que también se puede ir a vía respiratoria, por eso hay que tener mucho cuidado. Y la otra es de que después de que ya está en estómago, empiezo a meter aire a través de la sonda y con el fonendoscopio, ¿dónde está el fonendoscopio? ¿Ya? Con el fonendoscopio voy a escuchar como un gorgoteo. Esa va a ser señal de que efectivamente estoy en estómago también. Es otro signo para que yo me dé cuenta que está en estómago. Entonces vamos a poner esto. ¿Ya? Entonces, lo que primero que tengo que hacer una vez que ya tengo mi material, ya me he lavado las manos, ya me he puesto mi guantecito, mi paciente está en posición y ya firmó mi consentimiento informado, es medir la sonda. ¿Cómo la voy a medir? De la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja hasta epigastrio, ¿ya? Entonces ahí yo ya hago, esta sería mi señal, donde con una cintita o con un hilo ustedes pueden marcar dónde es lo que van a colocar, hasta dónde va a llegar su sonda. O sea, esta es mi primera señal. Una vez que ya he marcado, obviamente voy a ponerle vaselina, échenle, sean generosos con la vaselina porque a veces, como les digo, puede llegar a ser doloroso. Y empiezo. Uno puede preguntarle al paciente, ¿por qué narina respira mejor? Porque uno sabe, ¿no es cierto? A veces uno tiene una narina con la que respira mejor o otra que generalmente tiene algún proceso que se le tapa más veces. En este caso, digamos que aquí es la izquierda, lo que hacemos en primera instancia, meter la sonda, ¿ya? Y siempre va a haber una zona, ¿ya? Al principio, cuando uno mete, que justamente es como el punto de la epiglotis, donde se siente un stop, ¿ya? Justo cuando uno llega a ese stop es lo que hay que empezar a darle un poquito de agua al paciente. ¿Para qué? Para que el paciente empiece a deglutir. Una vez el paciente degluta y la sonda pase esa barrera, porque es como una pequeña barrera, entonces la sonda entra mucho más fácil. Obviamente ya la vamos metiendo un poco más despacio y hay que decirle al paciente que siga deglutiendo, deglutiendo hasta que llegue a la zona donde hemos hecho la señal. Ahora, una vez que hemos hecho la señal, agarren mi sonda, ya. Una vez que ya hemos agarrado la sonda, ya, o que ya he introducido la sonda, antes de fijarla tengo que asegurarme de que esté en el lugar que corresponde. Entonces, con la ayuda de mi ayudante, lo que yo hago es colocar, ¿no es cierto?, en epigastrio, ubicar mi fonendo en epigastrio y otra persona va a hacer la metida de aire para que yo escuche que hay ese gorgoteo. Si hay ese gorgoteo, estoy tranquila, ya puedo empezar a fijar mi sonda. Bueno, yo fijo la sonda de dos formas, que son entre las más fáciles. La primera de ellas es por medio de una telita así, en forma de pantalón se llama, ¿ya? Si esta, por ejemplo, es el micropore de 1 centímetro, pero si tienen el de 2 centímetros, lo parten por la mitad y forman un pantaloncito. Entonces, ¿qué hago? Primero seco un poco la nariz del paciente porque a veces por el mismo reflejo empieza a sudar, ¿no es cierto?, por el malestar, y coloco mi pantaloncito en la punta de la nariz y luego lo que hago es, no, suéltalo, gracias, ¿ya? Lo que hago es darle la vuelta al primer pantalón y luego al segundo pantaloncito. Esto se llama como una casita en pantalón. Y después le voy a poner una gasita, un micropore encima. Y de esa forma voy a fijar mi sondita nasogástrica. Otra forma también de fijar la sonda nasogástrica es con un hilo. Puedo colocarle un hilo, hacerle un nudito en la zona donde está mi señal, aquí hacerle un nudito y jalar el hilo hasta la frente. Misma forma, tengo que limpiar con un poquito de alcohol blanco, pongo una gasita y luego pongo mi hilo encima de la gasita o del micropore y luego pongo nuevamente el micropore para que ajuste. Entonces de esa forma también, porque hay muchos pacientes que a veces les molesta que esté fijada a la nariz, entonces también se la puede fijar un poquito a la frente. En los niños, por ejemplo, muchos lo fijan en la frente para evitar la necrosis de la punta de la nariz, para que no les moleste, ¿ya? Y bueno, ahí mucho depende también cuánto tiempo se va a utilizar. Normalmente cuando es este tipo de sonda,
que son de látex, se pueden mantener hasta 2 semanas, no hay problema. Pero hay que tener mucho cuidado si la tenemos fijada en la nariz, porque en el adulto también puede producir necrosis de la punta, así que la dejamos por mucho tiempo. La sonda nasoyeyunal como tal, por ejemplo la que está más abajo, generalmente el material es más de silicona. Entonces cuando es de silicona puede llegar a durar hasta 1 mes sin ningún tipo de problema, ¿ya? Se puede manejar con 1 mes y no pasa nada. Lo que hay que hacer es estar cambiándole. ¿Qué es lo que hacemos a veces? Intercalarlo. Una vez la fijamos en nariz, esperamos una semanita, la fijamos en la frente y así sucesivamente, para que no tenga ninguna molestia, ¿ya? Así que vamos a ver quién va a ser el